Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y nuevamente a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta ahora al núcleo temático número 3. El contenido del presente video vamos a hablar nuevamente levemente del plan de evaluación, de la bibliografía recomendada, del núcleo temático 3 que tiene que ver con gráficos de control y de la actividad sumativa respectiva de este módulo. Plan de evaluación de curso, ya lo conocen, estamos en la semana 7, en la actividad síncrona número 3, y vamos a ver nuestro temario de hoy que tiene que ver con un tema que realmente es importante dentro de lo que es el control estadístico del proceso. Vamos a desarrollar una actividad que vamos a describir posteriormente, que va a ser un ensayo y una rúbrica que vale el 25% y con ello completamos el 75% de la nota. Y nos queda entonces una actividad asíncrona más adicional dentro de 2 semanas, junto con la entrega final de un informe de investigación. Los gráficos de control, que es la unidad temática número 3, tiene como competencia específica analizar los conceptos básicos del control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. Hablaremos entonces de lo que es un elemento muy importante como el gráfico de control, los tipos de gráfico de control, los gráficos de control por variables o por atributos, cómo se interpretan, inspección de calidad y los tipos de inspección de calidad. La bibliografía recomendada, como he dicho anteriormente, acá la tienen. Podemos utilizar, y de hecho utilizamos fuentes virtuales. He observado trabajos que, a pesar de que hago la advertencia, está indicado de que no utilicen Econopedia y Wikipedia, utilizan fuentes como básicas y fundamentales de Econopedia y Wikipedia. La otra que he detectado es el uso de inteligencia artificial, que la disfrazan después pegando bibliografía que reconozco inmediatamente cuando es así. Y inclusive la forma de escribir, ¿no? Eso se nota a leguas cuando la redacción es de ustedes o no es de ustedes. Por favor, les repito, la idea es que la máquina no aprenda, la idea es que ustedes aprendan. O si la máquina y el proceso aprendemos los dos, que sea parte de una investigación, no que sea la investigación. Eso le resta mérito, no es hacer un trabajo por hacer un trabajo o pasar una materia por pasar una materia, la idea es que aprendamos. Entonces, entrando en nuestra materia, gráfico de control, básicamente es una representación en forma de diagrama que lo que nos dice es si un proceso productivo cualquiera, dependiendo de lo que estemos midiendo, está o no está en lo que se denomina control, que no es más que un estado en el cual decimos que la producción es estable. ¿Qué significa esto? Que la producción está generando unidades en buen estado. Si no es así, que se encuentra fuera de control, entonces tenemos variaciones y esas variaciones normalmente son procesos aleatorios que afectan nuestro proceso y que originan entonces que nosotros debemos analizar e investigar el mismo. Una gráfica fuera de control permite iniciar una investigación con el objeto de cuál, básicamente de identificar causas que originan esas variaciones y por supuesto al determinar las causas nosotros vamos a aplicar los planes correctivos, las medidas correctivas, de tal forma de poder corregir y esas desviaciones que producen unidades en mal estado. Entonces los gráficos de control sirven básicamente como un mecanismo para detectar variaciones dentro de nuestro proceso. Acá a mano derecha tienen un gráfico en el cual tenemos una línea central y dos límites simétricos a ella. Uno es el límite de control superior y el otro es el límite de control inferior. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Lo que tenemos allí es una muestra que a medida que vamos analizando el elemento que estamos midiendo, supongamos que en el eje Y estamos midiendo altura de la muestra o peso de la muestra o temperatura de la muestra, no importa. Vamos reflejando los valores que están dentro de ese rango. Mientras los valores estén dentro de ese rango, por diseño, decimos que el proceso está en control. Si encontramos puntos fuera de esos límites, decimos que el proceso está fuera de control. Entonces, ya lo anuncié, el eje X normalmente indica el tiempo y el eje Y representa algún indicador de la variable y los límites que ya les acabo de mencionar. Existen dos tipos de gráficos de control, los denominados por variables y los denominados por atributos. Los gráficos de control por variables representan variables continuas, por ejemplo, peso, volumen, diámetro, espesor, temperatura, longitud, entre otras.
Y básicamente, como mencionaba anteriormente, permiten detectar fallas en un proceso en forma aleatoria. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico ya con una media de 2,252. Eso puede ser, rango de la muestra puede ser, por ejemplo, una medida, digamos que es milímetro. Y está establecido que mientras la pieza que se está fabricando en función del tiempo esté dentro de 4,761 y 0, la pieza es considerada un buen estado. Adicionalmente a eso, las gráficas de control generan otro tipo de gráficas que también son utilizadas en la industria. Mayoritariamente la gráfica de control que vimos anteriormente y es la denominada gráfica X, que muestra las mediciones obtenidas de tendencia central o medida de los datos, como estábamos viendo ahorita. Ahora, también existe otra denominada, por ejemplo, la gráfica R, que trabaja la dispersión o uniformidad entre un proceso de una muestra a través de su dispersión. También tenemos la gráfica X-R, que mide relaciones específicas de la calidad con la tendencia central y la dispersión, una mezcla de gráficos, y otros como promedio de dispersión estándar, medianas de rango, lecturas individuales de rango. Acá lo importante es que, con qué me siento más cómodo, con qué elementos puedo medir mejor mi proceso. La idea no es hacer un proceso extremadamente complejo, sino extremadamente sencillo. Entonces, utilizamos normalmente gráficas X como medida más utilizada. Pero repito, se pueden utilizar otros. Ahora, estos gráficos también se denominan por atributos cuando representan variables discretas. Anteriormente eran variables continuas, ahora son variables discretas. Y que básicamente tienen el mismo comportamiento. Con respecto al tiempo, medimos algún elemento. Por ejemplo, en este caso, no disconformes. Tenemos una muestra, vamos tomando los valores y observamos qué valores están dentro de ese rango. Y se generan entonces 4 tipos de gráficos de los más utilizados. El primero es el gráfico P. El gráfico P mide porcentajes de defectos por la muestra. Por ejemplo, tengo una muestra de mi producto y 200 de ellos tienen al menos un defecto. Hay una fracción de defectuosa, entonces de 200 entre 1000 me da 0,20. Este valor se ubica en el gráfico sobre el eje Y y se van representando estos valores. Los gráficos NP que representan el número de unidades defectuosas de una muestra. Entonces, si tengo 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 será el valor que vamos a reflejar en la gráfica. Gráfico C representa el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Por ejemplo, el número de zonas desgastadas que tenga una chaqueta de cuero, si la chaqueta tiene más de 5 zonas desgastadas, se considera una unidad no conforme. Reflejamos el número 1. Gráfico U se mide los porcentajes de defectos en una unidad durante un periodo de tiempo. Entonces, acá trabajamos con valores porcentuales. Estos gráficos, repito, tratan de medir lo mismo, ¿no? ¿Cuántas unidades defectuosas tiene mi proceso y cómo detectarlas a tiempo? Para hacer este proceso, entonces, se acude a la actividad inspección de calidad. La inspección de calidad básicamente busca, a través de un proceso, examinar y medir las características de calidad de un producto, sea como esté definido en sus especificaciones, de tal forma de determinar, a través de comparación, si el producto cumple o no cumple con los requisitos especificados que hablan de unidades en buen estado o unidades en calidad. Con la inspección, básicamente buscamos detectar unidades en mal estado antes de que el proceso se convierta en un proceso que arroje puras unidades en mal estado y tengamos pérdidas o pérdidas, ya sea por reproceso de unidades o por descarte de las unidades, ya que se convierten en unidades inservibles. Esto origina entonces dos tipos de error. El error tipo 1, que se origina al rechazar un producto siendo este correcto. Entonces yo vengo, tomo una muestra y digo, está bueno y resulta ser que, perdón, está malo. Rechazo el producto y resulta ser que el producto está en buen estado. Eso es un error de medición y pudiera generarse este tipo de error. Otro tipo de error que se procesa en las inspecciones de calidad eh, es cuando una unidad defectuosa se da por buena y pasa el control y se cuenta como una unidad buena. En ese caso no estamos detectando que el proceso está arrojando unidades en mal estado y eso nos puede afectar nuestro proceso productivo. Existen diferentes formas de clasificar la inspección de calidad. Una de ellas es a través del número de artículos inspeccionados. Por ejemplo, inspeccionamos el 100% de las unidades.
una a una, inspeccionamos todas y determinamos cuántas buenas y cuántas malas tiene nuestro proceso. Otra forma es por muestreo. A través de tablas estadísticas, determinamos por muestreo cuántas unidades debemos contabilizar para dar por bueno un lote determinado. También tenemos la inspección de comprobación que permite o se aplica cuando tenemos grandes cambios en los niveles de calidad y se utiliza a través de muestras pequeñas para determinar si el proceso cumple o no cumple. O una filosofía de inspección cero, simplemente asumimos que nuestro proceso, porque ya lo hemos comprobado anteriormente, es perfecto, por llamarlo de alguna forma, y no se generan unidades en mal estado, por lo tanto no se inspecciona. Ahora, si lo vemos, por ejemplo, según la etapa del flujo de producto, lo pondríamos entonces como inspección en la recepción, revisamos el momento que recibimos, en la inspección en un proceso o en la etapa intermedia, en la cual se revisa el proceso productivo como tal, si el producto está bueno o en mal estado, la inspección del producto ya fabricado, la inspección previa a la entrega o la inspección durante la entrega. Se pueden medir diferentes tipos de inspección dependiendo del momento en que, vamos a decir, capturo la muestra en un momento determinado. También la inspección del producto terminado, la de auditoría, que es cuando alguna empresa o la misma empresa busca verificar la garantía de mi producto. Y de tercera parte, por ejemplo, cuando se van a hacer unas exportaciones, que hay una revisión de unidades, o cuando el gobierno manda a algún organismo a hacer una revisión particular, o porque la misma empresa contrata un externo para verificar la calidad de mis productos. Caemos entonces en nuestra actividad sumativa 3, que es un ensayo, en el cual vamos a trabajar sobre el concepto estadístico de un gráfico de control, cómo se construye un gráfico de control, un comparativo mostrando las ventajas y desventajas del uso de los gráficos de control por variable y los gráficos de control por atributo, la interpretación y análisis de los diferentes tipos de gráficos de control por variable y por atributo, y la inspección de calidad y sus tipos. Un ensayo, recuerden por favor, tiene que ser en primera persona, desarrollado en primera persona, no es un copy-pega de información. Y recuerden, por favor, insisto, lleva introducción y conclusiones dentro del contexto del tema, no como título. Si me ponen un título es un error, es un escrito, eso es un trabajo escrito. Un ensayo es mi experiencia descrita a través de qué trata el problema, cómo lo voy a atacar, y eso conforma la introducción, desarrollo del trabajo y finalmente, a modo de conclusiones, aprendí tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero no lleva títulos, por favor. Eh, Basado en eso, es la lámina que tienen acá. Recuerden, no debe haber copias textuales y limiten el uso de inteligencia artificial. Lo pueden utilizar con Wikipedia, sí pueden, pero para consulta, no para desarrollo del trabajo. Las actividades sugeridas para el aprendizaje de esta unidad: realice un recorrido secuencial por unidad de estudio y por cada sección, elabore conclusiones en base a la lectura realizada, haga uso de la guía que les dejo en el sistema de mi desarrollo, investigue y visualice videos en YouTube sobre gráfica de control, gráfica de control por variables, inspección de calidad, tipo de inspección de calidad. Esos son títulos que pueden utilizar y buscar en YouTube. Recuerde que el trabajo a entregar se desarrolla en un documento Word con portada institucional, desarrollo en mínimo 10 páginas, de las cuales mínimo a su vez 6 páginas de aporte teórico, el resto en ejercicio y dice mínimo, y referencias en formato APA. La ponderación máxima, 25%. Los criterios de evaluación: 60 primeros puntos que se desarrollan cada uno a 15 puntos del contenido, análisis, presentación y desarrollo de ejercicio. Y los otros 40 puntos, cada punto o cada elemento o ítem de 10 puntos, como es la introducción, conclusiones, uso de fuentes bibliográficas en la investigación y entrega de estimación en plazo extendido, que conforman el 100% de la nota descrita en la rúbrica. Importante, lean la rúbrica para ver qué tienen que presentar. Se ponen a desarrollar y no revisan la rúbrica y se caen por ello. Mientras usted entrega el trabajo entre el 21 y el 25 en el tiempo normal de octubre, se corrige sobre el 100% de la nota. Si lo entrega entre el 25 y el 28, se corrige sobre el 90% de la nota hora de Venezuela. Cualquier duda, por favor, acudan al foro de dudas. Nos queda un encuentro síncrono todavía y la mensajería, que es la forma más usual de comunicación. Como han visto, trato de entrar todos los días de ser factible,
para responder sus mensajes, ¿de acuerdo? Por favor, insisto, utilicen el recurso que tienen por los momentos de estas clases, de las preguntas, para que tengan una formación más completa, que finalmente es lo que interesa, que tengamos ingenieros bien formados y bien desarrollados. Les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima. Gracias. ¿Dudas? Sí, tengo dos dudas. La primera, bueno, siempre nos dice, pero por si acaso, las gráficas las podemos hacer en computadora Sí, de los ejercicios. la gráfica la pueden hacer en computadora. Eh, bueno, ya voy, que estamos en gráficas de control. No, en esta gráfica de control, lamentándolo mucho, la respuesta va a ser no, yo. Y, Ok, no es, y es muy sencillo, porque justamente estamos hablando de gráficas que tienen que desarrollar, entonces vamos a hacerlas manual por este tema, ¿ok? claro, me lo imaginé, por eso le Sí, pregunto otra vez. sí. Y la respuesta mía primero fue rápida. No Ni podíamos la... quedarnos con la rápida. No, bueno, puedes hacerlo, no tengo problema. Ahora lee la rúbrica a ver cuánto te voy a quitar. Detalles. Lo otro es en el tercer punto que dice comparativo. ¿Es un cuadro comparativo o lo podemos desarrollar como No, no es un cuadro párrafos comparativo. enteros? Cuando dice comparativo es un cuadro comparativo, la forma más fácil de desarrollarlo, ¿ok? Inclusive visualmente y a modo de aprendizaje es más fácil desarrollar y aprenderse un cuadro que ponerse a desarrollar en forma comparativa en un escrito, ¿ok? Trabaja en una tabla. Ok, y ya, Perfecto. esas eran todas las dos. Andrés, Como no había revisado mucho en la sumativa, no, no he desarrollado alguna. no ha La- desarrollado un cuestionario de preguntas. no, mi principal duda era cuál era la diferencia entre los gráficos de control por variables y por atributos, pero como lo explicó en las diapositivas, Ujú, a mí lo que me quedó es que el cuadro por variables trabaja con variables continuas y se suele utilizar para controlar magnitudes físicas. ujú. Mientras el de por atributos trabaja con variables discretas y se suele utilizar para controlar unidades. Exactamente. Ah, Lo entonces, agarraste. perfecto. Sí. Eso es. Lo agarraste. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, muchachos, gracias por la compañía, les deseo lo mejor. Por favor, utilicen, escriban, no asuman, escriban, pregunten, ¿de acuerdo? Para que hagan los mejores trabajos. Les deseo lo mejor de la suerte entonces. Gracias, profesor. Gracias, Suerte, profesor. cuídense mucho. Chao. Igual. Bye. Feliz día.